pasada, en el tema de la lengua, comenzábamos diciendo en este texto, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ve como recalca la importancia de la profecía Pablo en este capítulo, donde habla de las lenguas, no comienza hablando de las lenguas, sino de la profecía, dándole más importancia a la profecía. Y Pablo nos recomienda que procuremos. ¿Qué significan las palabras procurar? ¿Quién me dice algo? Un concepto. La palabra procurar. Como que lo hagamos. Buscarlo, anhelarnos. Que hagamos, sí. La intención de hacer. La intención de hacer, sí. La palabra, cuando Pablo nos dice que procuremos, nos está diciendo, sean diligentes en esto. Traten, esfuérzate, busca, disponte a hacer esto. ¿Y a hacer qué? A anhelar los dones espirituales. ¿Sí? Decíamos que el que habla, según lo que viene leyendo, como le decía el domingo pasado, esto no es un estudio, sino es texto por texto de la Biblia que usted tiene en su casa o en la mano. ¿Sí? Y decíamos que el capítulo 2 se refiere al que habla en lengua, a quien edifica, con Dios, de que habla. Lo leo un minuto, porque el que habla en lengua no habla A los hombres. no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Solo estoy tratando de puntualizar algunas cosas que mencionamos la semana pasada. Dice el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica. Y usted como ministro está llamado a edificar a la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. El 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Decía, y esto se refiere a que nosotros necesitamos entender lo que el que está hablando en lengua está diciendo, ¿sí? Así es. El 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Esto dice claramente, y esto nos podría llevar al capítulo 2 del libro de Hechos, donde en Pentecostés dice que ellos salieron de aquella casa, de aquel lugar, del aposento alto, si no me equivoco, ¿no? Donde salieron hablando otras lenguas, ¿no? Y estaban en ese lugar para ese momento de fiestas, en esa nación, estaban gente de distintos lugares de la tierra, dice. Y entonces nos hace entender la palabra del Señor, que allí había el que hablaba, es un ejemplo que voy a poner, que había allí franceses, españoles, italianos, gringos, y todo esto que yo estoy nombrando hablan en distintos idiomas, ¿verdad? ¿Sí? Y esta primera vez que sucedió aquello, allí no hubo traductor, sino que el Dios mismo produjo que cada uno entendiese en su propio idioma lo que Pedro decía. Después de esto, nos da las instrucciones de la importancia de que el que hable en lengua sea traducido. ¿Sí? Dice el 14, porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Listo, repasamos. Ahora vamos a continuar entonces el hoy. Vamos a continuar en el capítulo 14, en el verso 26 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? Los que van llegando, capítulo 14 de Primera de Corintios, verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermano? ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís cada uno de vosotros. ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Pero miren la importancia del orden del Señor en su palabra, que entre los que nombra que se reúnen, miren todo lo que tienen. No falta el intérprete, ¿no? Porque ahí lo menciona. Si tiene salmo, doctrina, si tiene lengua, si tiene revelación, si tiene interpretación. ¿Sí? Entonces cuando se reúnen, están todos allí, ¿no? Y cada uno tiene el don que Dios le ha placido darle. Amén. Amén. El 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Perdónenme la expresión, pero no es una gallera, ¿no? Donde no entendemos ni siquiera las lenguas, sino que es que por el murmullo no se entiende absolutamente nada. Es una bulla, dice. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, Pablo está diciendo, más de que no puede ser. Más de 3 pueden hablar lengua al mismo momento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende, verdad? Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno. Y uno interpreta. ¿Y uno qué? Interpreta. Uno interpreta. Van a hablar por turno, no todos a la vez, y uno va a interpretar cada turno. ¿No? Cada uno que toque. 28. Y si no hay intérprete, calle. Ayúdenme, por favor. Calle. Si no hay intérprete, calle donde. En la iglesia. Y hable para sí mismo. Y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que el que está hablando en lengua, seguro que con Dios sí se está entendiendo. Amén. Seguro que Dios sí le está entendiendo. Y en ocasiones el que está hablando en lengua con Dios, Dios le está entendiendo y él debe estar entendiendo. ¿Sí? Porque si no hay entendimiento, lo dice el contexto. Pero si no hay intérprete en la iglesia donde hay quienes seguro, no es mi caso, hasta ahora nunca he hablado en lengua, hasta en el momento en que alguien habla en la iglesia en lengua, si no hay un intérprete, dice el texto que no debe de hablar. ¿Sí? Por lo menos Ustedes están leyendo conmigo, ¿no? Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ahora les decía que Pablo en esta carta va comenzando y dando más importancia ¿a qué? A la profecía. Y entonces una vez más, toquen el 29, la profecía. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Está diciendo que la profecía es el mismo orden que la lengua. En la profecía es el mismo orden que la lengua. Dice que si uno habla, o que si van a hablar 2 o a lo más 3, que hablen por turno. ¿Sí?
O sea, la misma forma aplica para la profecía. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, los demás examinan, escuchan lo que está hablando el de su turno. ¿Sí? Y mire lo que dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, ¿qué va a ser que estaba hablando? Calle primero. ¿Para que hable quién? El que estaba sentado, que le fue revelado algo, mientras que el que está de pie hablando, está hablando, al que está sentado le fue revelado algo. Entonces debe pararse sentado y debe callar el primero. ¿Sí? 31. No voy a andar en la profecía porque luego de culminar hoy, seguro que vamos a terminar este tema hoy, terminamos hoy y el domingo que viene continuamos con el tema de las profecías. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es profeta? ¿Cuál es el...? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es profetizar? Muchos temas sobre lo que tiene que ver con la profecía. Hermano Oscar. Ahora bien, yo tengo una pregunta. Amén. El apóstol Pablo está haciendo referencia de que Profecía lo está hablando. ¿de qué se está Mira. refiriendo él? ¿De qué se está refiriendo él? Con que se hable la profecía, dando importancia a la profecía. Y vamos a hablar de estas cosas. Pero, ¿qué es la profecía? ¿Qué es profecía? La profecía es una palabra dada al pueblo o dada a una persona, ¿sí? Que normalmente la Biblia, las profecías mayores, las profecías más grandes, ustedes saben que hay profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Eran de lo que iba a suceder hablando de lo espiritual. La importancia de la profecía del Antiguo Testamento, donde vemos a tantos profetas, ¿a qué se refiere? A la profecía espiritual. Es lo más importante de la profecía. Cuando hablamos de la palabra profecía, se refiere a algo desconocido que no conocemos. ¿Por qué? Porque no ha acontecido. ¿Sí? Aprovecho para decir esto, en base a la profecía, ya que el hermano Oscar tocó el tema. En nuestro tiempo sucede mucho que hay tantísimos profetas, ¿sí? ¿Verdad? Y el profeta Jesús Herrera dice hoy, el profeta Jesús Herrera toca 10 puntos el día de hoy, en la iglesia, en la nación, en su matrimonio, en personas individuales, pero toca 10 puntos. Mañana vemos que de los 10 puntos que el hermano Jesús Herrera, el profeta, mencionó, de esos 10 se cumplió 3. Se cumplieron 3 de la profecía. Ahora, ¿es Jesús Herrera el profeta? No. ¿Por qué? Porque se supone que si Jesús Herrera es profeta y habló profecía, habló palabra de quién? De Dios. La voz de Dios. Habló. ¿No? Es una profecía más segura que la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Jesús Herrera? Un mensaje. Entonces, si él dice, si es la voz de Dios verdaderamente y dice 10 palabras, 10 puntos, toca 10 puntos, perdón, no 10 palabras, sino toca 10 puntos, ¿sabes cuánto se tiene que cumplir? 10 puntos. 10 puntos. La palabra, perdón, cierro. La palabra, respecto a lo que pregunta el hermano Oscar, la palabra profecía no puede ser. Es lo que acostumbramos a escuchar. Todo el tiempo las profecías son materiales. Normalmente. ¿De qué profecía habla Pablo? Pregunta el hermano Oscar. La profecía que dice la Biblia. ¿Cuál es la que dice la Biblia? La Biblia dice
que tenemos la profecía más segura. ¿Cuál es? La palabra escrita, la Biblia. La que está escrita. ¿A qué profecía se refiere Pablo? A la palabra de Dios y la profecía fundamental. Y no hay ninguna más importante que fue la profecía que dice uno de los profetas, me perdona si no lo digo tal cual como está en la Biblia, pero dice aquel profeta: y nacerá de una mujer desposada de la casa de David. ¿Y habla de qué? Hay profecía más importante que esa. Entonces, la profecía debe, si no, no sirve, está sujeta a la palabra. Y la profecía que debe llamarnos la atención siempre y marcar una línea es la profecía espiritual. Porque las profecías materiales tienen una regla. Las materiales. ¿Sabe dónde está la regla? Capítulo 6, libro de Mateo, verso 33. Busca primero El reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. usted va a vivir en esta vida. ¿Quiere más profecías que esa? Que Dios le diga a usted: búscame, ponme, encárgate primero de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Entonces necesito yo que algún hermano profeta, con respeto lo digo, me profetice casa, carro, No, e inclusive trabajo, no, riquezas. no. Absolutamente. Si lo que cada uno de los que estamos aquí escuchándonos vamos a necesitar hasta el último día en nuestra tierra, está en el capítulo 6 del libro de Mateo que acabamos de nombrar. Amén. Iba a decir algo el hermano Ender. Me sumó a la pregunta que hizo el hermano. Mencionar. Y las lenguas es otro don. Son dos dones distintos. Que el que habla en lengua también se puede ser profeta. Que el que profetiza, oído, ojo. Bendito Dios por el hermano Oscar que nos adelantó un punto, ¿no? Pero el que profetiza es profeta. No necesariamente. De mi boca, por lo menos en una ocasión, salió una palabra y después corroboré y me di cuenta que fue una palabra profética. Pero yo no puedo decir que soy profeta. A mí Dios no me llamó, hasta ahora no me ha llamado como profeta. Ahí está Michelle, que fue llamada como profeta. Ahí está Mercedes, no la veo, ha sido llamado como profeta. Pero no necesariamente el que profetiza puntualmente, porque Dios necesita que el evangelista Oscar Moyano diga una profecía en este momento. ¿Y Dios lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. O sea, el que habla- Jesús Herrera, dice que ahí también es Jesús Herrera, mi hermano. El que habla en lengua, exacto, el que habla en lengua tiene que tener al que va a ser como cuando vemos, exacto, tiene que tener nosotros, pues somos, Los sordomudos necesitan un intérprete. cuando vemos el informador, sale alguien que está hablando de los sordos. Ok, perfecto, ya entendí. Porque si no pasa eso, ¿qué pasa? Dice, el capítulo 14 de Corintios, dice que si no hay intérprete, la iglesia. ¿Tienes una iglesia aquí? Dice que si no hay intérprete para el momento del que habla en lengua, la iglesia queda sin entendimiento. Claro. y sin edificación. ¿Por qué? Porque no está entendiendo. Vamos a continuar. Entonces leíamos el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya va, que quiero saltarme una cosa aquí porque ya la hablamos.
34. ¿Cómo le han sacado punta a esto? ¿No? Vuestras mujeres, amor, prepárate. Mi esposa. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es tema de investigación, ¿sabes? De estudio. Creo. Esto es tema de que usted, ¿cómo fue que dijimos hace rato que significa procurar? Ser diligente, buscar, Intención de hacerlo. intención de hacerlo. Bueno, pues, ok. Eso tenemos que hacer con esto. Porque usted tiene que mirar dónde en la Biblia, donde más Pablo dice que callen las mujeres. Maestro Swift. Amén. Gracias, Maestro Swift. La vi, casi que se sale así. Y lo que le recalcaba, ¿Quieres decir algo? ¿quedó claro lo que dijo el hermano? Amén. Querían hacer en la iglesia lo que hacían en su vieja creencia. ¿Sí? Querían seguir practicando lo mismo. Y lo que les mencionaba, que es el tema de estudio, ¿dónde más se refiere Pablo a esto? Como para que algunas iglesias lo apliquen en su casa, en su iglesia, como doctrina. Hermano, si hay alguien difícil a la que nosotros podamos decirle que cállese a la mujer. Me perdona mujer, no estoy diciendo, no me estoy interpretando más para con usted. Sino que la diferencia entre el hombre y la mujer habla más que el hombre. Y no lo digo por mal, sino que es una naturaleza. En la perfección en la que Dios nos hizo a cada uno, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, a veces queremos tomar, gracias a Dios nosotros no podemos mandar a callar a nuestras mujeres ni en la casa. Nos metemos en un tremendo lío. Que me callo. Imagínate si la vamos a mandar a callar en la congregación. Hermano Víctor. Una pregunta acá con referencia. Sino predicar. Pero el maestro siempre mencionaba que era el reclamo que ella le pudieran reclamar, enfrentar a su marido en plena iglesia. Pero dice el maestro Suiber que el capítulo 12 habla sobre que estas mismas mujeres que Pablo les prohíbe que hablen en la iglesia, estas mismas mujeres profetizaban y oraban. O sea, hay algo específico que Pablo prohíbe en esta iglesia específica y algo específico para estas mujeres. Pablo no le dijo, no pueden profetizar. No le dijo Pablo, las mujeres en la iglesia no pueden orar. No, les dijo, callen las mujeres respecto a cuando querían confrontar a sus maridos en la iglesia. Entonces, por eso, y a ver que esto sucede o sucedió solamente con esta iglesia, con estas mujeres que venían de costumbre de ser sacerdotisas. Gracias, mi amor. ¿Sí? De la diosa, ¿qué? ¿Cómo se llama? Diana, no sé qué. Hermano David, iba a decir algo. No, bueno, lo que le iba a contar es el por qué. El por qué Pablo exhorta a estas mujeres a no hablar en Corintio. Porque como lo está diciendo el hermano, en esa iglesia las mujeres estaban tomando el lugar del sacerdote. En el contexto histórico de Corintio manifiesta de que las mujeres no tan solo que están confrontando, sino que están tomando el puesto de autoridad del varón, del sacerdote en Corintio. Y él viene a hacer una regulación allí por esa situación específica, en específica. Sí, señora, poner orden.
Y si alguno cree que por la palabra, voy a decir esto, si alguno cree que por la palabra estamos tratando de decir que usted no hable en lengua, equivocado. Para nada estamos diciendo que usted no debe de hablar en lengua. ¿Ok? ¿Cuántos hablan en lengua aquí? ¿O cuántos han hablado en lengua? ¿Nadie ha hablado en lengua? Está uno, allá está otro, allá está otro, allá está otro. Aquí está el hermano. Yo sé. No estamos diciendo para nada que usted no puede hablar en lengua. Lo que estamos hablando es del orden bíblico, de cómo, como dice allí mismo, después ya casi terminando, que todo se debe hacer decentemente, Y con orden. como dice la Biblia. Por allá que fuimos.